Eres un ser vacío. Me siseó mi suegra al rostro mientras mi esposo, a quien amaba más que a mi vida, sacaba mis cosas del armario. Se reían, seguros de que no habría consecuencias. Pero su carcajada se detuvo en seco cuando timbraron a la puerta. Aún no sabían que quien estaba al otro lado era mi padre, el coronel Rafael Ignacio, y que ese timbrazo cambiaría sus vidas para siempre. Siempre soñé con una familia grande y unida. Mi mamá me dejó cuando era muy pequeña y mi papá, Rafael Ignacio, era militar de carrera, coronel. Toda su vida estaba sometida al reglamento, a las órdenes y a largas misiones. Él me amaba, lo sabía, pero su amor era rígido, expresado en regalos costosos por mi cumpleaños y llamadas breves desde lejanos destacamentos. Crecí siendo independiente, acostumbrada a confiar solo en mí misma. Por eso, cuando conocí a Fernando, me pareció que por fin había encontrado mi refugio. Él era encantador, atento y, lo más importante, tenía a una madre, Rosa Angélica, que pensé podría convertirse en la madre que nunca tuve. El primer año de casados vivíamos en nuestro propio espacio. Parecía un cuento. Fernando me adoraba, me consentía, y su madre siempre me acogía con cariño, llamándome niña y suspendiendo el aliento por lo afortunado que era su hijo. Pero todo cambió cuando nos mudamos a su enorme departamento de 3 habitaciones. La idea era ayudar a Rosa tras enviudar y al mismo tiempo ahorrar para nuestro propio hogar. Yo todavía no sabía que estábamos entrando en un campo minado. Las primeras señales fueron casi imperceptibles. Una vez coloqué su jarrón favorito en el lugar equivocado. Otra vez preparé un guiso que no era de su gusto y ella, en vez de comer, se limitó a masticar pan mientras decía que le dolía el estómago. Fernando solo se encogía de hombros. «Mariana, ya conoces a mi mamá. Tiene su carácter. No le hagas caso». Y yo no lo hacía. Quería mantener la paz a toda costa. Me aferraba con todas mis fuerzas a la ilusión de tener una familia, así que estaba dispuesta a aguantar. Poco a poco, sus comentarios se volvieron más venenosos. Rosa empezó a criticar mi educación, mi trabajo como recepcionista en un salón de belleza, burlándose al decir que atendía a señoras chillonas. Remarcaba siempre que su hijo, un abogado en un bufete de renombre, merecía una mejor pareja. La hija de una amiga se casó con un fiscal, decía entre sorbos de té. Tiene departamento propio en la zona bonita, un auto último modelo. ¿Y tú? ¿Qué puedes ofrecerle a mi niño? No tienes apellido, ni historia, ni presencia. Yo me tragaba las lágrimas. Fernando parecía no escuchar nada, entretenido con su plato. El hombre tierno que conocí se había esfumado. En su lugar quedaba alguien irritado, distante, que jamás se atrevía a llevarle la contraria a su madre. Intenté hablar con él. «Fernando, me está lastimando», pero él estallaba. «Mariana, basta. Mi mamá es sagrada para mí. Dio la vida por mí. ¿Y tú quieres que me pelee con ella por tus berrinches?» Cada vez llamaba menos a mi papá. Me daba vergüenza contarle que mi matrimonio, del que tanto presumí, se estaba viniendo abajo. Conociéndolo, no me escucharía. Simplemente vendría a buscarme y punto. Pero yo aún amaba a Fernando. Quería creer que todo era una mala racha, que él volvería a ser el mismo. Qué equivocada estaba. El punto sin retorno llegó el día del cumpleaños de Rosa Angélica. Me preparé durante semanas. Pedí permiso en el trabajo, pasé todo el día en la cocina cocinando sus platillos favoritos. Le compré como regalo un pañuelo de seda carísimo que una vez la escuché mencionar. Quería complacerla, demostrar que era una buena esposa, una buena nuera. La reunión fue un éxito. Rosa estaba de buen humor, alabándome frente a sus amigas, y yo sentí un pequeño brote de esperanza en mi corazón. «Mamá, ¿y el juego de porcelana azul que te regaló tía Gloria?», preguntó Fernando mirando el aparador. «Ah, ese», torció la boca Rosa. «Nuestra Marianita lo rompió. Tiene las manos de mantequilla». Me congelé con un plato en la mano. Mentira. Ese juego lo rompió ella misma hacía un mes cuando se estiró mal buscando la azucarera.
Recuerdo perfectamente cómo la consolé y barrí los pedazos. «Rosa, usted lo rompió», dije bajito, con voz temblorosa pero firme. Ella se giró con los ojos encendidos. «¿Qué dijiste? ¿Me estás llamando mentirosa en mi propia casa, mocosa? Eres una mantenida». Fernando se puso de pie enseguida, apretando los puños. «Mariana, pídele perdón a mi mamá. ¡Ya! ¿Cómo te atreves a levantarle la voz?» Algo dentro de mí se quebró. Toda la humillación acumulada explotó. «No voy a pedir perdón por algo que no hice». Mi voz temblaba, pero hablaba con convicción. «Ustedes son los que mienten, los que me pisotean. Y tú, Fernando, eres un cobarde. Prefieres esconderte detrás de tu madre antes que defender a tu esposa». El rostro de Fernando se puso morado. «¿Cobarde yo?», y sin previo aviso me abofeteó. No fue un golpe fuerte, pero fue como una explosión de traición que me dejó sorda por un momento. Me ardía la cara, pero más me dolía el alma. Rosa soltó una risa satisfecha. «Ya era hora de ponerla en su lugar, hijo», dijo con tono meloso. «Empaca sus cosas. Esta desagradecida no tiene nada que hacer aquí. Tú no eres nadie, Mariana. ¿Me oíste? Nadie». Fernando, como un robot al que le das órdenes, giró sobre sus talones y se fue directo a nuestra habitación. Escuché cómo abría el armario y tiraba mis vestidos al suelo. Yo seguía de pie, en shock, con la mano en la mejilla ardiendo, sin poder creer lo que pasaba. En ese momento sonó el timbre. No fue un toque tímido, fue firme, autoritario, casi militar. Rosa arrugó la cara. «¿Y ahora quién será a esta hora?» Fernando salió del cuarto con mis cosas en brazos. «Abre tú», me dijo con desdén. «Seguro es alguna de tus amiguitas a llorarte encima». Me acerqué tambaleante a la puerta, miré por la mirilla y me quedé helada. En el pasillo estaba mi papá, vestido con un traje sobrio, pero con la misma postura firme de siempre. A su lado, dos hombres jóvenes, de cabello corto y chaquetas oscuras, rostros serios, impasibles. Yo no lo había llamado, no me había dado tiempo. ¿Cómo estaba ahí? Giré lentamente la llave y abrí. Rosa y Fernando sonrieron, esperando ver a alguien insignificante, pero sus rostros se descompusieron cuando vieron quién era. Mi padre, el coronel Rafael Ignacio, entró al departamento con paso firme, inspeccionando la sala con una mirada que parecía de hielo. Cuando vio la marca roja en mi rostro, luego a Fernando con mis cosas en la mano y finalmente a Rosa con su sonrisa torcida, su voz sonó como una sentencia. «Buenas noches. ¿Interrumpo algo?» Y no fue una pregunta, fue un disparo. Las sonrisas de Fernando y Rosa Angélica se deshicieron al instante. La confusión y el miedo comenzaron a colarse en sus miradas. Yo solo pude susurrar: «Papá». Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro, pero ya no eran de dolor, eran de alivio. Mi padre, mi roca, estaba ahí. Se adelantó, me apartó con suavidad y se colocó entre ellos y yo. Su presencia llenó la habitación de una tensión espesa. El aire parecía cortarse con cuchillo. Miró a Fernando, luego al vestido que él aún tenía en las manos, y con voz helada dijo: «Joven, ¿sería usted tan amable de devolver la ropa de mi hija a su lugar? Parece que la dejó caer». Fernando parpadeó paralizado. Toda su soberbia había desaparecido. Miró a su madre, buscando apoyo, pero Rosa también había perdido su color. Ella, que siempre se creía la reina de esa casa, comprendió de golpe que su castillo era de naipes. Miró a los dos hombres que seguían de pie tras mi padre y entendió, quizás por primera vez en su vida, que la muchacha sin apellido no era tan poca cosa como ella pensaba. Rosa intentó recomponerse, aunque la voz le temblaba. «¿Y usted quién se cree que es?», chilló. «Esto es un asunto familiar y los extraños no tienen por qué meterse». Mi padre ni siquiera la miró. Mantenía su vista fija en Fernando. Repetía cada palabra como una orden militar. «Ponga las cosas en su lugar».
Uno de los hombres detrás de él dio un paso adelante. Apenas un movimiento, pero fue suficiente para que Fernando soltara el vestido, que cayó al suelo como una pila desordenada. «Señor Rafael Ignacio, todo esto fue un malentendido», balbuceó él. Mi padre giró la cabeza, lo miró con dureza y escupió cada palabra con desprecio. «¿Malentendido? Mi hija tiene una marca en la cara. ¿Eso es lo que usted llama un malentendido?» Rosa se levantó de golpe. «Mi hijo no tuvo la culpa. Ella lo provocó, me insultó, a su propia madre». Chillaba como poseída, desesperada por retomar el control. Papá por fin la miró, y su mirada fue peor que un grito. «¿Madre? Usted podrá ser madre de él, pero para mi hija no es nadie. Recuérdelo bien, jamás he permitido que nadie le falte el respeto a mi hija, y no empezaré ahora». Dio un paso hacia ellos. Ambos retrocedieron instintivamente, como si él fuera una fuerza imposible de detener. En ese instante lo comprendí todo. Toda mi vida quise pertenecer a una familia. Quise ganarme a Rosa. Quise mantener vivo un matrimonio que se caía a pedazos. Pero mi verdadera familia siempre estuvo ahí. Solo me faltaba el valor para pedir ayuda. Papá se volvió hacia mí. Su mirada se suavizó. «Mariana, hija, recoge tus cosas. Nos vamos». «Pero, mis cosas», intenté decir. «No importa», interrumpió. «Compraremos otras, mejores. Aquí no tienes nada, ni nunca tuviste». Me tomó de la mano, firme, caliente, protectora. Me guió hacia la salida. Al pasar junto a Fernando y Rosa, no dijo nada, pero antes de cruzar la puerta se detuvo. «Y respecto a ese malentendido, joven», dijo sin mirar atrás, «lo discutiremos en un entorno más formal». Sus palabras cayeron como un veredicto. Yo crucé el umbral y uno de los hombres cerró la puerta tras nosotros. Respiré hondo. El aire de afuera era fresco, como si ese timbrazo hubiera abierto también una ventana en mi alma. Atrás dejaba una vida de dolor. Delante me esperaba una nueva. Pero lo más importante, ya no estaba sola. La justicia apenas comenzaba. Viajamos en silencio por la ciudad. Las luces de los faros, los letreros de las tiendas, todo pasaba como manchas borrosas a través de la ventana. Mi padre se sentó a mi lado en el asiento trasero, firme, mirando por la ventanilla. Al frente iban sus dos acompañantes. El que conducía, Víctor, era el hijo de un viejo amigo suyo del ejército. El otro, Elías, parecía tan impenetrable como la noche misma. Por fin, no aguanté más. «Papá, ¿cómo supiste?». Mi voz fue apenas un susurro. Él no contestó enseguida. Miraba fijo el camino, con la mandíbula apretada. Finalmente habló, con esa mezcla de firmeza y tristeza que solo un padre conoce. «Hace tiempo que notaba que algo no estaba bien contigo», dijo sin dejar de mirar al frente. «Pero tú solo decías que todo iba bien, que estabas feliz. Pero yo soy militar, Mariana. Aprendí a no creerle tanto a las palabras, sino a los hechos». Explicó que había pedido a Víctor que me vigilara discretamente. No para invadir mi privacidad, sino para asegurarse de que estuviera bien. Le dije que no interviniera, solo que observara. Esta noche me llamó. Me dijo que se escuchaban gritos desde tu departamento. Yo estaba en la ciudad por una reunión de 2 días. No lo dudé. Tomé el auto y fui directo allá. Lo contó como si fuera una maniobra militar, con la calma de quien ha enfrentado peores tormentas. Pero para mí, cada palabra era una revelación. Durante todo este tiempo, cuando me sentí sola, atrapada, sin saber a quién acudir, él ya estaba velando por mí. No necesitó que se lo pidiera. Él simplemente supo, porque es mi padre. Llegamos a un hotel discreto pero elegante. Ya estaba todo arreglado. Él había reservado una habitación para mí y trajo una caja con ropa, zapatos, cosas personales. Me dejó descansar. «Duerme. Mañana hablaremos. No pienses en nada ahora», me dijo al dejar la habitación. Pero en cuanto la puerta se cerró, todo lo que había contenido durante meses me golpeó de una sola vez. Me derrumbé.
Lloré como no había llorado nunca, no por Fernando, no por Rosa, sino por mí misma, por esa Mariana que tanto se esforzó en complacer, en agradar, en ganarse cariño a cambio de su dignidad. Miré mi rostro en el espejo. La marca de la bofetada todavía estaba ahí, pero era la mirada vacía lo que más dolía. No soñé nada. Dormí un sueño oscuro y pesado, como si mi cuerpo se hubiera rendido. A la mañana siguiente, mi padre apareció puntual, con una bandeja de desayuno y una gran caja de cartón. Se notaba cansado, con ojeras, pero su energía seguía intacta. «Buenos días», dijo, dejando la bandeja. «Come, y ponte esto». En la caja había un vestido sencillo pero bonito, unos zapatos cómodos, algo de ropa interior. Él había pensado en todo. Mientras comía, me explicó su plan. «A las 10 en punto, iremos a recoger tus documentos y tus cosas más importantes. Nada de emociones, nada de escenas. ¿Entendido?». Asentí en silencio. No tenía emociones ya, solo una calma tensa. A la hora señalada, estábamos de nuevo frente al edificio que ayer había sido mi infierno. Esta vez fue él quien tocó. Fernando abrió la puerta. Había envejecido años en una sola noche. Tenía los ojos rojos, la piel pálida. Apenas logró balbucear un «pasen». Rosa estaba en la sala, vestida con ropa oscura, intentando parecer digna, como una mártir. Se levantó al vernos y fingió calidez. «Coronel Rafael Ignacio, Mariana, qué alivio que estén aquí. Hemos pasado la noche preocupados. Estéfano no ha dormido. Esto fue un malentendido. Nervios». Mi padre alzó una mano. «No vinimos a escuchar disculpas. Vinimos a recoger los documentos y pertenencias de Mariana. Ahora mismo». Rosa frunció los labios, pero asintió. «Por supuesto. Todo lo que le pertenece. No somos monstruos». Fernando desapareció en la habitación y volvió con mi bolso, con mi pasaporte, papeles y una pequeña caja de madera con recuerdos míos. Fui con él a empacar el resto. Unas fotos, algunos libros, un par de joyas de mi madre que me habían quedado. Mientras lo hacía, sentía sus ojos detrás de mí, mirándome, suplicantes. Pero no dijo nada. Cuando regresé a la sala con una maleta modesta, Rosa hizo un último intento de salvar su imagen. «Te deseamos lo mejor, Mariana. Esperamos que no guardes rencor». Mi padre, hasta ese momento en silencio, se adelantó. «Todavía no hemos terminado», dijo. Su voz no fue fuerte, pero era el tipo de voz que nadie se atreve a desafiar. «Falta hablar del dinero». El ambiente se tensó. Fernando se puso rígido. Rosa arqueó las cejas indignada. «¿Dinero? ¿Qué dinero? Mariana vivía aquí. La manteníamos. ¿Qué reclamo podría haber?». Mi padre sonrió con esa calma temible que yo conocía desde niña. «Hablo de los 2 millones que les regalé como obsequio de bodas para comprar su propio departamento. Como el matrimonio claramente no funcionó y el inmueble nunca se compró, quiero que ese dinero sea devuelto». En ese instante, Rosa palideció. Su rostro pasó por todas las emociones: sorpresa, nerviosismo, negación. «Eso no es cierto. No hubo tal regalo. Ese dinero era de mis ahorros. Fernando lo había juntado». «¿Ah, sí?», replicó mi padre sacando un papel doblado del interior de su saco. «Curioso, porque aquí tengo un comprobante de transferencia bancaria de mi cuenta personal a la de Fernando, con fecha exacta, al día siguiente de la boda. Concepto: regalo de bodas para la compra de vivienda». Fernando bajó la cabeza. Rosa lo miró, horrorizada. Él no dijo ni una palabra, no intentó defenderla, no negó. En ese instante lo vi como era realmente: un hombre débil, dominado, avergonzado de sí mismo. Por primera vez, no sentí odio, solo tristeza. Rosa Angélica lo comprendió todo. Miró a su hijo, buscando desesperadamente apoyo, pero él seguía en silencio, mirando al suelo como un niño atrapado robando dulces. En ese instante, su rostro se deformó por la rabia.
Dio un paso hacia mí, los ojos llenos de veneno. «Todo esto es culpa tuya», escupió. «Tú arruinaste a mi hijo. Viniste aquí por lo tuyo, por el dinero. Siempre fuiste una interesada, una trepadora». Yo me quedé quieta con el rostro sereno, ya no me afectaban sus palabras. Pero mi padre sí reaccionó. Su voz sonó como un látigo. «Suficiente. El dinero fue depositado en la cuenta de su hijo, y sabemos perfectamente en qué se usó. No fue para un departamento, fue para pagar su auto nuevo rosa y para liquidar varias deudas considerables de tu hijo, de las que mi hija jamás fue informada». El silencio que siguió fue total. Rosa lo miró, boquiabierta, incapaz de pronunciar palabra. Fernando se dejó caer en el sofá, se cubrió la cara con las manos, se desmoronó. Y ahí, en ese momento, vi a alguien completamente roto. Un hombre que se pasó la vida siguiendo las órdenes de su madre, incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Me dio lástima, pero solo eso, nada más. Mi padre rompió la quietud con un tono gélido. «Tienen una semana, 7 días. El monto total debe estar en la cuenta de mi hija. De lo contrario, esta transferencia bancaria y las declaraciones de mi esposa, además del testimonio de los hechos de anoche, serán enviados directamente al Ministerio Público. Y créanme, conozco personas allí que no toleran a quienes se aprovechan de sus propios familiares». Nos fuimos. Rosa no dijo nada más. Solo se desplomó en su sillón, derrotada. Sabía que todo había terminado. Y Fernando, su niño mimado, tampoco dijo una palabra. Cuando cerramos la puerta tras nosotros, sentí una paz fría. No era alegría, era justicia. El dinero regresaría. Pero más que eso, habíamos recuperado algo muchísimo más valioso: la verdad. A los pocos días, mi madre fue ingresada en una de las mejores clínicas de la ciudad. Mi padre lo gestionó todo. Habló con médicos, con directores. Se movió con la precisión y rapidez de un hombre acostumbrado a la acción. La operación salió bien. Fue un proceso largo, pero los médicos eran optimistas. Yo la acompañaba todos los días. A veces hablábamos, a veces solo nos mirábamos. No necesitábamos palabras. Nos estábamos reencontrando después de una vida separadas. Nos robó 30 años una mentira, pero el tiempo que nos quedaba era nuestro. Papá se retiró del servicio. Dijo que ya había servido lo suficiente a su país y ahora le tocaba servir a su familia. Y lo hizo con la misma entrega con la que alguna vez cumplió órdenes. Estaba siempre al lado de mi madre, tomándole la mano, leyéndole el periódico, riendo con ella como si los años jamás hubieran pasado. Fernando cumplió. Depositó no solo los 2 millones, sino una suma mayor. Me escribió un mensaje breve. Me pidió perdón. Dijo que se iba a otra ciudad y que no volvería a ver a su madre. Lo eliminé, no con rabia, con determinación. No quería volver a abrir ninguna puerta del pasado. De Rosa Angélica nunca más supe. No me interesaba. Era un capítulo cerrado. Para mí, había dejado de existir. Pasó un año. Estábamos en la terraza de una casa de campo que papá compró poco después de la recuperación de mamá. Era un día soleado. Ella, todavía débil pero llena de vida, servía té con una sonrisa que hacía olvidar cualquier dolor. Papá la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Y yo, al verlos juntos, entendí todo. La vida me había puesto frente a una prueba cruel, pero no para destruirme. Me había hecho pasar por la tormenta para que pudiera valorar el sol. A veces el amor no se encuentra donde lo buscamos. A veces ya lo tenemos. Solo hay que abrir los ojos. Y así terminó mi historia. No con venganza, no con odio, sino con amor y verdad. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario. Cuéntame qué opinas de las decisiones de los personajes. Y no olvides seguirnos para más historias como esta. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda, protege a los tuyos, porque la familia verdadera siempre aparece cuando más la necesitas.